buenas tardes a todos. ¿Me oyen? En primer lugar, pues agradecerles a todos los asistentes pues, su asistencia en este día de hoy, esta tarde. Presentarme primero, mi nombre es Miguel López, soy su director de programas internacionales de la Fundación Ortega Marañón en Toledo y tengo el placer de presentarles a dos profesores, dos amigos, que un poco les pongo en antecedentes. La profesora Rosario Romero, historiadora del arte, investigadora, fue profesora de arte en la Fundación Ortega Marañón hasta el año 2000. Su vida, sus avatares la llevaron a Puerto Rico, donde desarrolló una actividad cultural y en la universidad. Y por otra parte, Eduardo Juárez, que también profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Carlos III y también en nuestro centro. Y Rosario, después de un tiempo, tomando un café, nos dijo la figura de Alberto Sánchez, que quizá no se le había dado tanta importancia como debiera, ¿no? Aunque sí que, por supuesto, que ha habido muchas publicaciones e investigación, pero en la ciudad de Toledo y en la Fundación concretamente nos interesó mucho de manos de Rosario esta propuesta. Cuando lo propusimos al resto de profesores, concretamente de Eduardo Juárez, estuvo encantado de participar y llamamos a este ciclo de conferencias Alberto Sánchez en contexto. La primera conferencia la dio Rosario, que tuvo un éxito impresionante de público y de, digamos, docencia del arte, porque no solo explicaba la figura de Alberto Sánchez, sino daba una clase magistral. Y esta segunda ha modificado su nombre desde que se publicó y en este caso sería La mirada en el infinito, explorando el contexto de Alberto. Y lo planteamos, pensamos que de una manera original, porque será una conversación, un diálogo entre los dos profesores, de una manera amena. Ambos son profesores que las clases no son clases, es decir, no parecen ese que está mirando la hora y quiero salir, sino que quiere que no acabe. Y simplemente decirles que vamos a disfrutar con esta conferencia, que es la segunda de este ciclo de 3. La tercera conferencia ha cambiado la fecha, el lunes 11 de diciembre, y siendo igual Alberto Sánchez en contexto, el escultor Alberto García Lorca y el teatro de vanguardia, por el profesor Rafael Fuentes. En este caso es un apartado que no es tan conocido de Alberto Sánchez como escenógrafo y bueno, su relación con Lorca y las vanguardias teatrales. Volviendo a la conferencia que nos ocupa, en este caso, entre el profesor Eduardo Juárez y la profesora Rosario Romero, van a hacer esta conversación que nos introducirá en el contexto histórico que le tocó vivir a Alberto y que hizo que su biografía, su obra, se viese totalmente y directamente convulsionada por la situación que le tocó vivir, que finalmente terminó sus días falleció en Moscú en el año 62. Y bueno, yo creo que no necesita más presentación porque ellos van a dar luz, yo creo, sobre este aspecto de Alberto Sánchez en su contexto histórico. Así que muchas gracias por su atención, muchas gracias por haber venido, como decía al principio, y que disfruten con esta maravillosa conferencia. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Efectivamente, hablar de un artista además de la complejidad de Alberto, implica contextualizarlo. Siempre hay que contextualizar el trabajo de un artista, pero en este caso más. Y además en la Fundación Ortega Marañón y nosotros, los profesores, pues decidimos que era una manera de ahondar en la figura de Alberto, entendiendo cuáles eran las circunstancias históricas que le tocó vivir. No lo queremos hacer solamente desde un punto de vista histórico, estrictamente de los acontecimientos históricos, sino que también queremos dialogar cómo eso afectó al trabajo, a la obra propiamente dicha de Alberto.
Entonces, si les parece, vamos a comenzar desde el principio, que es por su nacimiento. Él nace en Las Covachuelas, en el barrio de Las Covachuelas, en Toledo, y Eduardo y yo hemos hablado en varias ocasiones de lo que significa a finales del siglo XIX en nacer en una ciudad muy provinciana, como es Toledo, como era Toledo, pero además nacer en un barrio tan marginal. Eso convierte a Alberto ya desde el principio en un outsider, en alguien que está mirando siempre la vida desde los márgenes. Esa vida de ese final del siglo XIX para un niño que va a estar destinado a ser analfabeto, a trabajar con sus manos desde muy niño, a ayudar en la economía familiar, porque los padres de Alberto tuvieron 5 hijos y él tuvo que trabajar desde muy niño ayudándole a su padre, que era panadero, pero también en otros oficios, marginales. Entonces, Eduardo, esto de nacer a finales del siglo XIX en una ciudad como Toledo, pero en un barrio como Las Covachuelas, ¿qué era? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es decir, que gracias a Miguel por la presentación. Sí que miran la hora mis estudiantes durante la clase para querer irse. Eso suele ocurrir, ¿eh? Yo creo que en todas las clases nos pasa que quieren irse, ¿no? A mí no, a mí no. No mientas, pero bueno, en fin. Bien, yo lo primero quiero darte las gracias, ¿no? Por darme la posibilidad, primero, de reflexionar en torno a un artista como Alberto, pues es muy difícil de definirlo, ¿no? Sobre todo es un hombre de su momento, de su tiempo, ¿no? Un tiempo aterrador, ¿no? Yo creo que el momento que él vive es, bueno, vamos viviéndolo, ¿no? Las diferentes etapas de su vida y cómo va afectando a su obra, ¿no? Y sobre todo a su percepción del mundo como le rodea, ¿no? Aquella sociedad tan tremenda. Una sociedad muy jerarquizada también, bueno, ¿no? Además desestructurada, ¿verdad? Yo creo que lo que decías es nacer en provincia, nacer en una ciudad a finales del siglo XIX, que no fuese Madrid o Barcelona, no sería nacer en ningún sitio. A mitad de ningún sitio, en camino de nadie, en camino de ningún lado, digámoslo así. Además, en el extrarradio de la ciudad, bueno, Toledo, yo soy segoviano y Segovia era más o menos, le había pasado lo mismo que a Toledo, y es que Madrid es como un cubo que absorbe todo allí, ¿no? Y se lleva toda la población por los procesos de industrialización de finales del siglo XIX. Barcelona, Madrid, Bilbao se van comiendo y van desertizando el entorno. Segovia, Toledo, que tenían 10, 12.000 habitantes en el año 1900. Prácticamente son sociedades absolutamente deprimidas, prácticamente vacías las ciudades. A mí me interesa que parece que ya él siempre tuvo conciencia de que iba a ser un outsider, de que iba a ser un loser, ¿no? Alguien que iba a mirar el mundo desde fuera y con un cierto embobamiento del estigma de la pobreza. Hay una memoria de Alberto del año 60. Fijaros que le faltan solamente 2 años para morir. Y en el año 60, Alberto recuerda su barrio, el barrio de Las Covachuelas, como un barrio que tenía muy mala fama en la ciudad de Toledo. Es un hombre ya hecho y derecho, Alberto, es en el año 60, como digo. Dice que el barrio estaba situado a extramuros de la ciudad, en una hondonada con calles desiguales, haciendo altos y bajos. Y dice que los habitantes eran hortelanos, alfareros, arrieros, esquiladores y sobre todo que todo el mundo allí, tanto los niños como las mujeres como los ancianos, tenían que trabajar y que ninguno iba a la escuela y que nadie aprendía a leer y a escribir. O sea que él, de alguna forma, él ha recordado toda su vida que él estaba marcado por este lugar. Pues ese es el problema de España, ¿no? España en el principio del siglo XX, finales del XIX, una sociedad totalmente desestructurada por la desigualdad. Es decir, nacer es muy importante donde uno nace, ¿no? Hoy podemos decirlo igual, ¿no? No es lo mismo nacer hoy en Toledo
que nacer en Gaza, si me permitís la comparación traída un poco por los pelos, ¿no? Pero así es, ¿no? Uno nace en un lugar y afortunado, desgraciadamente, tu vida queda marcada. A principios del siglo XX era prácticamente imposible que una persona que naciera en la clase más baja accediera a un proceso de educación. Es que es muy difícil contextualizarse uno mismo en ese periodo. Es muy difícil comprender que no había un sistema educativo, que la ley de educación era del siglo XIX, que la educación básica pertenecía a la responsabilidad a los municipios. Era el Ayuntamiento del Toledo el que mal pagaba cuando podía, y si eso, a los maestros. Se educaba de cualquier manera y se daba un mínimo básico de educación, pero es que había gente que ni siquiera llegaba a aquello. Es decir, Alberto, donde vive, en las Covachuelas, es que realmente fueron las misiones pedagógicas que se van a desarrollar durante la Segunda República, pero ya se desarrollan en el siglo XVIII durante el reinado de Carlos III, intentando que un mínimo de educación llegue a personas que viven en estos espacios. Por tanto, el pensar que él, digamos, su vida, cuando él nace hijo de un panadero en un barrio totalmente gente de familia, claro, pobre, paupérrimo, como decían en los ayuntamientos, pobres de solemnidad, ¿no? Se les definía. Entonces, pensar que esta persona pudiese llegar a lo que llegó Alberto Sánchez. Pero fíjate que desde muy jovencito hay personas que, bueno, efectivamente, como dice Eduardo, nacen en un lugar y parece que van a estar estigmatizados por ese nacimiento y esa pobreza, y sin embargo él tiene una imaginación poderosa y una capacidad creativa que se basa sobre todo en la intuición. Su amigo Francisco Mateos nos cuenta que, dice, Alberto, abajo en las Covachuelas, aprendió a manejar el macho y a tirar del fuelle, y entonces tuvo su primer ensueño de arte. Y ahí nos dice que él, que siendo un niño, imaginó que iba a construir una fuente en la que las personas pudieran descansar su mirada, los pájaros pudieran beber agua y los otros animales, además de los pájaros, pudieran también descansar en esa fuente. Entonces, fijaros cómo es un niño totalmente marginado, de un barrio marginal, con 4 hermanos, unos padres muy pobres, y sin embargo él, su imaginación está trabajando, está funcionando, está imaginando. Yo creo que eso va a ser una constante en la vida de Alberto. Va a imaginar que otros mundos son posibles. Y eso es una idea que va a estar muy presente en su obra. La obra de Alberto tiene mucho de utópica. Vamos a mandar ya a Alberto a Madrid. Él sale de Toledo. Siendo un niño, primero se han ido sus padres a Madrid por motivos económicos y luego se va a marchar él en el año 1907 en Madrid. ¿Cómo era ese Madrid de principios del siglo XX? Él vive en Lavapiés con su familia en un barrio que entonces era marginal. ¿Cómo era ese Madrid de principios del siglo XX? En 1907, un niño. Pues tú fíjate que en 1907, hace poquitos años que Alfonso XIII ha llegado a la mayoría política de edad, ¿no? Es una sociedad en la que, bueno, está en fase de transformación. El régimen de la Restauración está sufriendo un empuje tremendo del movimiento obrero. Ya se ha fundado UGT, que se fundó en Madrid, por cierto, en el bar aquí, en Casalabra, creo que es, ¿no? A finales del 19. Se va a fundar en un par de años, 3 o 4 años, se va a fundar la CNT. Entonces, la idea es que hay una efervescencia obrera muy importante. Háblanos de eso, porque Alberto precisamente, aunque nace en Lavapiés, él va a estar merodeando por Madrid y va a terminar en una casa del pueblo, en un círculo social socialista, en el Círculo Socialista del Sur, y ahí va a aprender a leer y a escribir con 15 años. Entonces,
la importancia en esos años, estamos hablando es que esa es la labor de esos social, primeros años. claro, la labor social de estas organizaciones sindicales a finales del XIX, sobre todo a partir del siglo XX, tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, el Estado no cubre con esas necesidades. El Estado, hoy en día hay un sistema educativo que lo cubre el Estado. Desde los 6 años hasta los 16, los españoles, las españolas están escolarizados. Pero entonces esa ley no existe esa posibilidad, no hay un gasto público que favorezca o que permita la educación de los ciudadanos. Entonces, la única manera es por clases, es decir, las clases bajas están completamente desamparadas en este momento. Es decir, esa efervescencia social a la que me refería y obrera la generan estos grupos políticos, no partidos políticos. Porque como le digas a uno de la CNT, que era un partido político, es capaz de darnos una paliza. Es que no lo era. No lo son, ellos no hacían política, eso decían Durruti, Ascaso y sobre todo Federica Montseny. Nosotros no hacemos política, cosa que decía Ángel Pestaña, pues bueno, ¿y qué estamos haciendo si esto es política? ¿No? Pero en realidad es ocuparse de lo que el Estado no hace, lo hacen estas organizaciones. Entonces, en las casas del pueblo, lo que hacen es como un imán para esta sociedad totalmente desestructurada a la que nos referimos, que va a atraer a estas personas y que van a empezar primero a escuchar, porque en estos lugares se reúnen. También hay bares, porque la sociabilización del trabajador va en torno a los bares, no los cafés, los bares. Los cafés es una cosa de la que luego hablaremos, ¿no? Donde uno lee y todos escuchan, ¿no? Donde uno lee la Gaceta Obrera, el Socialista, uno lo está leyendo y todos los demás escuchan, ¿no? Aquellos postulados, aquellas proposiciones que hacen de revolución, de cambiar, de transformar, hay que luchar, hay que aprender, el conocimiento te hará libre, la lectura, saber leer te hace libre. Y esto lo que hace es traer a estos jóvenes, bueno, algo pasa, podemos hacer comparaciones, yo soy mucho de comparar, ¿no? Comparaciones con el presente que no vamos a hacer, pero la realidad es que movilizan esa parte de la sociedad. Entonces, claro, si son los sindicatos, si es CNT posteriormente, si es UGT la que te enseña a leer, no solo te enseña a leer. Alberto, pensar, ¿no? Aunque Alberto se apunta muy jovencito a las juventudes socialistas, luego vamos a ir viendo cómo en Alberto también rezuma el espíritu anarquista, el espíritu de la CNT. Y yo lo hemos hablado. Yo diría incluso en sus textos. El desengaño del socialismo. Esto suena muy a Vox hoy en día decirlo, ¿no? El desengaño del socialismo español, sobre todo en un periodo que veremos ahora, que más adelante, que es la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Entonces, tiene que ver básicamente la influencia, bueno, en un momento le llaman a Alberto el socialista, le llegan a llamar en algunos textos, ¿no? Posteriores. Es básicamente imprescindible para un joven trabajador sin ningún tipo de educación el llegar a esos niveles básicos de formación e entrar a través de un sindicato. Aunque él no se sindicaliza, pero bueno, él va a apuntarse, ¿no? En las juventudes. No te queda otra, claro. No te queda otra, ¿no? No te queda otra. Llegamos a un momento también muy delicado, que es 1914, esa Primera Guerra Mundial, que en principio España está fuera de la contienda, se mantiene neutral, pero va a afectar también a la vida, sobre todo de los madrileños, ¿no? Afecta profundamente a toda la sociedad. La sociedad mundial es una guerra, es un conflicto salvaje donde se mueven cantidades de soldados brutales, hablamos de millones de soldados. España no participa en la guerra básicamente porque es imposible que aquella España de Alfonso XIII, el jefe de Estado Alfonso XIII, pudiese movilizar, que tenía que hacer 500.000, 700.000 soldados. Cuesta mover eso. Primero sacarlos, porque hay que sacarlos de las clases trabajadoras, porque son ejércitos no profesionales, son ejércitos de reclutamiento, de levas. Entonces, movilizar aquello. La Primera Guerra Mundial genera un conflicto profundo, político, entre las clases trabajadoras. Esto es muy importante entenderlo, porque en el momento en que empieza este tipo de guerra destructiva, brutal, con bajas masivas en ambos ejércitos, les asalta la duda de por qué están luchando, ¿no? Yo creo que... Ese expresionismo que afecta también al arte, ¿no? Claro, ¿por qué luchamos? Es decir, ¿qué tengo yo que ver
con este general que me está enviando a la guerra. Si yo tengo más relación con aquel soldado alemán contra el que estoy luchando, o francés, o belga, o italiano, o turco, ¿no? Pero en España se vive, por lo menos en lo que se lee en torno a Alberto, se vive de una manera muy transversal la guerra, ¿no? Pero es que la guerra en España, digamos que afecta de dos maneras distintas. Desde el punto de vista de la propaganda, hay una propaganda de carácter social que aprovechan bien los sindicatos para intentar internacionalizar el movimiento obrero. Es decir, los poderes económicos están haciendo que nuestros compañeros, los trabajadores, estén matándose unos a otros, cuando en realidad deberíamos estar juntos luchando contra la bla, 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 bla. Y de otro punto de vista es lo que es el propio Estado español y el gobierno español, que le afecta profundamente, porque en España hay una gran competencia entre lo germanófilo y lo aliadófilo. Esto será otra conferencia muy interesante, por cierto, que la vi hace un mes hablando de esto precisamente. Es que tú lo mismo sirves con de José. Pero sí que es cierto que en términos políticos en España había mucho miedo, en el gobierno español, había mucho miedo por el protectorado marroquí, porque además los alemanes empezaron a desarrollar actividades militares para provocar que España se pronunciara y participara en la guerra. Porque si España participase en la guerra, podían atacar a España los alemanes o podían atraerla. Porque era un lugar básico, por ejemplo, para la distribución y refinamiento de petróleo, sobre todo los franceses lo utilizaban, ¿no? Y los británicos luchaban para impedir que esto ocurriera, que España entrara en el conflicto, rompiendo ese flujo económico y, sobre todo, protegiendo el control que tienen del estrecho allí, ¿no? En fin, es un momento muy interesante. Yo creo que es un proceso interesantísimo. Desde el punto de vista cultural, ya lo comentaba yo en la conferencia pasada, fue muy interesante porque llegaron a Madrid intelectuales, artistas de un profundo calado, muy, muy importantes. Y ponen en contacto a los madrileños, de alguna manera, una élite madrileña, con la modernidad, con las vanguardias, con lo que se llaman las vanguardias artísticas, algunas históricas, otras no tanto. Aquí tenéis la foto de algunos de estos personajes que llegaron a España huyendo de la guerra de Europa y se refugiaron en Madrid. Robert y Sonia Delaunay, por ejemplo, Jorge Luis Borges y su hermana Nora, y alguien tan importante para la modernización, sobre todo con respecto al romanticismo, de Vicente Huidobro. Es decir, que fueron personas que empezaban a traer otro discurso, otra mirada, otra manera de entender el arte, de entender la cultura. Y bueno, aunque estamos hablando de unas élites, sí Alberto se vio afectado positivamente por esta presencia, precisamente por lo que hablábamos antes del ambiente en torno a los cafés. Pero no vamos a llegar todavía al café, porque creo que es un tema muy interesante, sino que nos vamos a ir primero a Marruecos, porque en 1917 Alberto tiene que cumplir el servicio militar. ¿Quién cumplía el servicio militar? ¿A dónde los mandaban? ¿Por qué los mandaban? Los españoles mayores de 23 años, 23 años, cumplían con el servicio militar. Bueno, lo cierto es que, de lo que has dicho antes, que es muy interesante, lo que hablabas de la presencia, antes de entrar en esto, me parecía muy interesante el hecho de ese movimiento de élites intelectuales, artísticas, creativas, de Francia a España durante estos años de la Gran Guerra, ¿no? La mitificación de París como el corazón del arte y demás desde finales del XIX y principios del siglo XX. Esto es muy interesante cómo le afecta a determinadas ciudades, en el caso de Madrid es muy importante también. Esto luego va a ocurrir justo lo contrario, cuando llegue la Guerra Civil Española va a haber una expulsión de creatividad española, tanto autóctona como foránea, hacia otros lugares del mundo. Muchos de estos creadores van a ser expulsados a América Latina, ¿no? ¿Y cómo afectó en Madrid la gripe española en el año 18? Sabéis que en el año 1918 hay una epidemia brutal que afecta a toda Europa y que muere mucha gente, gente también muy famosa, como Apollinaire, por ejemplo, sí, fue uno de los que murieron de la gripe española. Eso es una pandemia. Lo hemos sufrido ahora, es una pandemia,
pero... ¿Cómo afectó eso? Bueno, para empezar, digamos que es el factor determinante que elimina que hace que acabe la guerra. Acaba la guerra. Es una epidemia, la epidemia de la gripe. A mí no me gusta decir la gripe española. Así que la gripe española básicamente, porque los medios de comunicación, los únicos en el mundo que hablaban de la gripe eran los medios de comunicación españoles, los periódicos. Porque España no participaba en la guerra y era una catástrofe que se estuviese muriendo la gente. Porque esta enfermedad, esta gripe, que era un rotavirus, si no me equivoco, esta gripe del 18, que explota realmente en el 19, que es cuando provoca la masacre a nivel global, esta gripe afectaba a la gente joven. Es decir, no ocurre como esta pandemia que estamos todavía sobrellevando, el coronavirus, que afectaba a la gente mayor. Afectaba a los soldados. Afectaba a los jóvenes. De hecho, el primer índice de propagación de la enfermedad son los cuarteles militares, ¿no? Entonces, pues es una catástrofe porque primero elimina la juventud, afecta a la fuerza laboral, compromete una sociedad, porque si se mueren los jóvenes no hay futuro, ¿no? Entonces, la gripe del 18-19 es una detención absoluta del movimiento. ¿Tienes datos de Madrid? ¿Tienes idea de que... Vamos a ver, en España murieron en la gripe esta, no hay contabilización, porque todavía no había censos a fondo como los hay ahora, sino que los censos y los empadronamientos eran por cabezas de familia y vecinos, y se llamaba vecino al que vivía en la casa. Entonces, este vecino, ¿cuántos viven en esta vecindad? Yo pongo el ejemplo siempre de mi abuelo, que se le murieron 4 hermanos, de 8 que eran, o sea, el 50% falleció. Depende de las zonas. Madrid, evidentemente, donde más se propaga la enfermedad es en las zonas obreras, donde la gente vive más hacinada, donde es más difícil mantener la distancia social que decimos ahora. Entonces, en Madrid estamos hablando de un 10%, un 15% de la población que puede fallecer por la gripe del 18. Pues en medio de esa catástrofe resulta que Alberto lo envían a Marruecos. Está 3 años en Marruecos, del 17 al 20, y en Marruecos va a seguir, va a crear, va a hacer algunas de sus una exposición suya, ¿no? Una exposición en una tienda. Él nos lo cuenta también. En realidad está ahí. ¿Está aquí? Está aquí, ahora lo leo. Le dice a su amigo Francisco Mateo que escribe una carta desde Marruecos y está muy eufórico, se le nota en la carta muy eufórico. Dice: he hecho una exposición de tipos moros, esculturas dentro de una tienda de lona, y la ha inaugurado el general Jordana con los generales Aizpuru y Monteverde. El ranchero me ha festejado con una cazuela de arroz con leche y con canela ha escrito mi nombre por encima. ¡Viva Alberto! Yo el otro día, hablando con Eduardo, me llamaba mucho la atención cómo alguien que está en Marruecos en 1917, o sea que debía ser la boca del infierno, está con esta euforia y está con esta euforia creativa. Me llama mucho la atención. Pero hay algo en Marruecos, bueno, hay algo en el norte de África, yo siento decirlo, que nos atrae a los españoles. Bueno, y a los no españoles, porque fíjate, Matisse sí disfrutó en Marruecos. Pero nosotros, es decir, con nuestra cultura, nuestra sociedad, hay una conexión histórica, pero creo que es más cultural con Marruecos, ¿no? Con el norte de África. La presencia de España en el norte de África, que se efectúa en el año 1910, yo sé que en esto hay que luchar siempre contra el relato histórico en el que solemos vivir los españoles en el presente, no la invención del pasado para justificar las decisiones del presente. Entonces, en el caso del protectorado marroquí es algo que nos sobreviene, no es una decisión que tome José Canalejas, era el presidente José Canalejas. De hecho, no teníamos capacidad económica de nada para montar allí un protectorado. Ni siquiera éramos capaces de tener recursos económicos para mover los soldados y la infraestructura precisa para establecer un control del territorio. No sé, es un hecho sobrevenido por la influencia de las grandes potencias europeas. Y entonces, ¿cómo te imaginas tú a una persona como Alberto en ese entorno? Pero es que nosotros pensamos, Rosario, que ellos iban al infierno, que ellos van a la guerra, van a la muerte, a la destrucción, que van al Barranco del Lobo, que van al desastre de Anual, que van a morir 20 y pico mil españoles en apenas 20 Pero años. porque lo sabemos con la perspectiva. Posterioridad. Ellos van al Oriente.
oriental, van a lo exótico. Es la primera vez que sale, además. Además es que tú fíjate, esto que estáis viendo aquí, que lo saqué de la Biblioteca Nacional, esto es un boceto de Fortuny. De Fortuny. En el 19 se va a Marruecos y queda impactado por lo que ve allí. Indudablemente había guerra, había destrucción, había sido la batalla de Castillejos, estaban allí el general Prim y compañía matando moros y los moros matando españoles, básicamente por mantener aquellas plazas que habíamos adoptado después de que las ocupara Portugal en el siglo XV, ¿no? Como eran Ceuta, Melilla, Tánger, Tetuán, toda esta zona, ¿no? Entonces llega y le fascina, porque tú piensas en una sociedad como es el Madrid en el que Alberto se mueve, ¿no? El Madrid de 1910, que además hay esa sensación de horror hacia África, porque en 1909, que él lleva 2 años en Madrid, es cuando se produce la Semana Trágica en Barcelona, después del desastre del Barranco del Lobo, en las movilizaciones de trabajadores que si no tienen dinero, no tienen 10 o 15 pesetas, no sé cuántos eran. Tienen que ir obligados a la guerra y se monta aquella desbarajuste, aquel rebelión total, ¿no? Que se produce aquella sonada en Barcelona. Esa idea de ir a África es ir a morir y llegas allí y ves los olores, los aromas, los colores, la luz del sol, la sociedad completamente antagónica respecto a la que él está experimentando. Y eso para un artista, claro, para un artista es como ¿dónde estoy? ¿No? Claro. Que luego le pasó los a Fortuny. colores Yo creo también. Que cuando veía, por ejemplo, esta figura de moro que está cantando, bueno, no sé si está cantando o incluso podría ser incluso una almohada, ¿no? Que está llamando a la oración. Hay una pintura muy famosa de Fortuny, de una almohada, yo lo sabe en muchas conferencias, porque creo que es un impacto. Llamando, ¿no? a la oración. Claro, que te llama la atención, que es lo que les resulta a ellos completamente, sobre todo atractivo, ¿no? El hecho de que en la sociedad cristiana se llama la oración con campanas, que es un trozo de metal que suena y que es bastante molesto. Sin embargo, aquí hay una persona salmodiando, ¿no? Una serie de versículos para llamarte, atraerte a que vengas a la mezquita a participar en la oración, ¿no? Entonces, es absolutamente impactante para un artista como Alberto enfrentarse a aquella otra sociedad, ¿no? Y, por cierto, más pobre que la suya. O sea, cuando uno llega a Marruecos y descubre que son más pobres que tú, que eres un pobre, o sea, que el límite no eres tú, no eres pobre de solemnidad y debajo ni nada más. Que hay siempre hay alguien peor que tú, en una situación más horrible, más desesperada. Entonces, y ver que viven, esto es muy importante, esto se ve, que están cantando, que les ves que están cantando. Pero bueno, es gente... que en la investigación que estoy haciendo no he visto que Alberto tenga ninguna experiencia negativa de África, todo lo contrario. Mi tío, uno de mis tíos, hizo la mili en los años 50 en África, en Melilla, y contaba que le encantó la experiencia. Vamos a volver a Madrid porque vuelve Alberto a Madrid y ya estamos en 1920 y entonces ahí sí yo creo que tenemos que hablar de la importancia de los cafés, pero yo creo que también tenemos que hablar de que hay una diferencia entre unos cafés y otros cafés. Están los cafés que están alrededor de la Puerta del Sol, que son esos cafés pues, de la gente más elitista o de la élite, más que ellos no necesariamente eran elitistas, pero sí pertenecían a la élite. Y luego estaban los cafés que estaban en otra parte de Madrid, como es el caso del café de Atocha, ¿no? El café de Oriente, donde se reunía Alberto y donde conoció a Barradas. ¿Qué importancia tenían estos cafés en la vida? Pero también vamos a hablar un poco de esa diferencia social entre unos cafés como este que estamos viendo o el que vive Alberto, ¿no? Pues yo creo que, fíjate, en los años 20, que termina la Primera Guerra Mundial, y empiezan a expandirse esas democracias occidentales, ¿no? La República de Weimar, empieza a haber un poquito de esperanza, que además funciona con un crecimiento económico exagerado, ¿no? Son los felices, los dorados años 20, ¿no? Los felices años 20, el charleston, la riqueza, el capitalismo desaforado, ¿no? Entonces que va a venir enseguida el desastre, sí, pero esos años la gente vive como si no hubiera un mañana, ¿no? Pero también vive como si no hubiera un mañana, yo creo, porque después de la guerra, después del desastre de la guerra mundial,
hay que agarrarse a lo que sea, el carpe diem, ¿no? Sí, pero aparte de eso es que se piensa que se ha superado aquello y que lo que va a llegar es algo bueno. Porque además, si hay un proceso, además, esto se quiere hacer un poco en términos historiográficos marxistas, ¿no? Si hay un proceso de crecimiento económico, todo lo demás avanza. Es decir, no hay preocupación por el ayer. Ayer tuvimos, bueno, estamos viviendo en una sociedad actualmente en la cual hay una fase de crecimiento económico y ya no nos acordamos de hace 4 años que estábamos encerrados y pensando que nos íbamos a morir de hambre, porque iba a colapsar toda la sociedad por la pandemia. Entonces, con la guerra ocurre lo mismo, ¿no? Yo creo, fíjate, que el problema básico de aquella España que experimenta Alberto, que lo señalas muy bien, que se ve muy bien esto de los cafés en la zona burguesa de Madrid, que es donde va a nacer el concepto de segunda república, donde van a nacer el republicanismo español, no es en los cafés al lado de Atocha, es en los cafés en el centro de Madrid. Es decir, el corazón del republicanismo español pues no va a ser Juan Peiró. Del republicanismo de la Segunda República. Claro, no va a ser Juan Peiró, va a ser Manuel Azaña, Fernando de los Ríos, van a ser gente que van a estos cafés, que están con Machado, que están con José de la institución. Claro, entonces no lo olvido. Yo siempre pongo el ejemplo, para ver esta dualidad tan significativa, pongo el ejemplo de los años 80, cuando empieza a moverse la democracia en España, después del franquismo, y surge eso que llamamos la movida madrileña. Y surge una efervescencia cultural, musical, pero ¿de quién estamos hablando? Porque luego hay otra realidad en provincias y en el extrarradio de Madrid. O sea, es que no es lo mismo en términos musicales hablar de Gaja y los Pegamoides que hablar de Burning. ¿Y tú piensas que ese paralelismo se puede establecer entre los cafés de estas élites intelectuales y el café donde se reunía Hay un Alberto? Un impacto innegable. Porque claro, en esa zona de gran privilegio, esa zona burguesa donde se desarrolla, me parece un revolucionario, ¿no? En esa zona donde se desarrolla donde se asienta esa élite que se ha educado, estudio libre de enseñanza. Hay personas que son inconmensurables, ¿no? Yo también pienso en una cosa muy, muy básica, y es que yo de pequeña he pasado mucho frío en los inviernos. Yo pienso que Alberto, en su casa de la calle Miralsol, en Lavapiés, debía pasar mucho frío en el invierno. Y entonces estar en el café de Atocha era una manera de estar toda la tarde caliente, y entonces además está conversando, exponiéndose a las miradas, a las voces, a la dinámica, al ruido de otras personas que no son sus hermanos o sus padres. Yo creo que esto lo refleja bien en la colmena Cela, ¿no? Que no es santo de mi devoción, pero lo refleja bien esa idea. En un mismo café hay como varios mundos, ¿no? Claro. El mundo de la élite y el mundo de los contratos de los losers, ¿no? De los perdedores, ¿no? Yo creo que la tendencia es sociabilizarse en los cafés. Esto es algo que es evidente que no solo ocurre en España, ocurre en París, que es una moda traída del norte de Europa. La idea de encontrar un centro donde al calor de un café o de una copita de licor se monta un debate, se monta una discusión, que a veces es una discusión de carácter político y social, y a veces es una discusión meramente estética. Bueno, y al calor del café es que surge la llamada Escuela de Vallecas, ¿no? Ese grupo de amigos que se reúnen en ese café de Atocha y que empiezan a salir de paseo, salen de paseo al campo. Y entonces ahí es cuando se unen pues Benjamín Palencia, Maruja Mayo, Rafael Alberti, con Alberto, y entonces poder... me parece que aquí está, ¿no? Entonces surge este movimiento en torno a lo que se llama la Escuela de Vallecas, que más es la poética de Vallecas. Pero el café de Oriente empieza a tener actividad. Y vamos a ver, el problema de estos centros de debate y discusión, el café donde vas a lucir el tipo, a lucir el pico de oro, ¿no? El señorito que tiene un pico de oro que ha estudiado en la Universidad de Salamanca o que ha estado en Francia, que ha viajado por el mundo. Bueno, un Lorca. Claro, que da... Federico García Lorca. El pico que es un gusto que es muy especial, que tiene mucho carisma, que entra y tiene relación. El ángel, ¿no? Entonces, hay que diferenciar entre esos centros de debate y discusión y sobre todo de ir a hablar y que te escuchen. Y luego los centros que estamos hablando como los cafés en torno a la Atocha, donde se mueve la gente
y hay consecuencias sociales. Es decir, la gente va allí a hablar y lo que te decía yo, para empezar empieza a educarse, porque en los cafés empiezan a ser conscientes de que necesitan, hay que aprender a leer, hay que aprender a escribir, hay que pensar por ti mismo y luego hay que llevar a la realidad esas actividades. Así surge, por ejemplo, la CNT. Así surgen actividades políticas, huelgas, movimientos de incorporación de partes de la sociedad que están completamente deprimidas, sobre todo en Madrid, en ese extrarradio de Madrid, donde vive la pobreza más lamentable, ¿no? Y más miserable. Entonces, esto suena en la ciudad. Es decir, porque esto que estás tú diciendo, como Alberti y compañía, que se mueven, ellos escuchan que pasa algo allí. Oye, que hay un café ahí en Atocha, que se mueven, que ha habido una exposición, que hay debates, que escriben, que quieren publicar revistas, que aparecen en revistas gente que no viene aquí, gente que está allí. Entonces, esa movilidad social que lo da la necesidad absoluta y, sobre todo, que refleja esa sociedad completamente fracturada. Porque por muy amante del pueblo que sea Lorca en todas sus obras de teatro y nos cuente la miseria de la sociedad española, él es élite. Ellos son elitistas, ¿no? Esto lo hablábamos tú y yo de por qué se muere Lorca. ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se larga? Si es un tipo que coge un pasaporte y se va a Nueva York, porque piensa que no va a pasar nada. ¿Entiendes? Que eso también es muy importante, el comprender la trascendencia que uno piensa que tiene. Entonces, este tipo de cafés de entorno, el Café Gijón, que es el más famoso, yo que aquella época de Madrid, ¿no? Claro, todo esto. Esa élite, ellos son conscientes de que están transformando la sociedad, aunque no lo estén haciendo, porque donde se transforma la sociedad no es en el Café Pomo o en el Café Gijón, se transforma en el otro café, porque la diferencia es que los que salen a la sociedad a transformarla son los que están en las clases más bajas. Yo quería comentar también, además de la importancia que tienen los cafés desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista social, la importancia que tuvieron algunas revistas. Todos sabemos la revista de Occidente, que tenía un peso extraordinario y que sigue existiendo y que además la Fundación Ortega Marañón está íntimamente vinculada a la revista. Hay una revista también muy importante, Prometeo, que es del padre de Ramón Gómez de la Serna, que en realidad la funda para que su hijo pueda publicar, porque son ricos y pueden publicar y pueden tener revistas como Prometeo, pero que es una revista muy importante para la expresión vanguardista. Y luego está la revista Alfar, que yo hablaba el otro día en la conferencia, que en Alfar es donde va a publicar Alberto sus primeras obras. Y, por ejemplo, estos primeros dibujos que muestra Alberto en público. Aquí tenemos este delicioso dibujo, aunque ya hablé de él el otro día detenidamente, recordarlo, que es un dibujo que nos habla de un panadero en descanso. Yo creo que nos está hablando también del propio Alberto, es casi un autorretrato, ¿no? Este hombre tan cansado. Alberto tenía que trabajar por la noche, no tenía más remedio que trabajar por la noche de panadero y luego pues dedicarse a pintar o a esculpir como podía y cuando podía. Y gracias a su amigo Barradas, que es un personaje importantísimo, que es este pintor uruguayo que también llega a Madrid, primero llega a Barcelona y luego a Madrid por la Guerra Mundial, pues Barradas le va a animar a que publique en la revista Alfar. Yo creo que no está suficientemente valorada la revista Alfar. Yo os recomiendo que la busquéis en internet. Están todos los números, los podéis bajar, están al alcance de cualquiera. El enlace existe. Pero lo más interesante es que la revista Alfar era una revista gallega. Era una revista que no se publicaba en Madrid, que se publicaba en Galicia, se publicaba en La Coruña y que se publicaba con el afán del cónsul de La Coruña en Madrid. Entonces, tanto en Alfar como en Ronsell, Ronsell es una revista que solamente tuvo 6 números y por eso es menos conocida. Pero Alfar es muy importante. Y en Alfar y en Ronsell es donde publica Alberto estos dibujos. Y estábamos hablando de la poética de Vallecas, estábamos hablando de este grupo, y llegamos así al año 27, que culturalmente
es un año como épico, como mítico en España, ¿no? A posteriori, ¿no? A posteriori. Estos años es como en el 98, ¿no? Que se generan luego como hitos para la historia de la literatura, ¿no? De la historia del arte y de la estética. Los mitos fundacionales de nuestra cultura, esa idea, ¿no? Yo creo que, fíjate, lo que han hecho de las revistas, que me parece muy interesante, hay que retraerse a ese periodo histórico, que los medios de comunicación, ¿qué eran? La prensa, y la prensa, y la prensa. Otra cosa. Es decir, porque la radio en España empieza a funcionar a nivel global en 1967. En Burgos es la primera emisión que la hace el general Franco. Eso se llama Radio Nacional de España, que sigue llamándose así, por cierto. Es una cosa que lo tenemos tan asumido que la gente no lo piensa, ¿no? ¿Qué estás escuchando por Radio Nacional? ¿No? Suena como cuando lo digo a los estudiantes americanos en clase hablando de la guerra civil, digo, bueno, la radio se llama Radio Nacional y me dicen, ¿y cómo se llama ahora? Digo, Radio Nacional, se llama igual, ¿no? Y es que los españoles tenemos memoria no selectiva, sino no tenemos memoria. Ya está, ¿no? Entonces, lo que sí que es cierto es que la necesidad de estas revistas es muy importante. Es la única manera que tienes de poder transmitir un mínimo de línea de pensamiento que va a generar una implicación social. Entonces, el momento fundacional de la generación del 27, pues claro, es un momento épico, ¿no? Pero es un momento épico, yo creo que a posteriori, fíjate. Sí, yo también creo que lo hemos mitificado. Pero bueno, ¿no? Necesitamos de esas mitificaciones para tener una pero es que estos actos públicos de personas que eran absolutamente admiradas por una parte de la sociedad, por otra parte no sabían ni quién eran, como ocurre ahora, ¿no? Pero esto influye mucho en todo el mundo. Todos quieren tener un 1927 para constituir y generar un hito que define una generación. Todos quieren hacerlo. O sea, en el espacio en el que se mueve Alberto en ese momento, claro que tiene conciencia de esto. Claro que es consciente de que todos estos... De hecho, él participa en el concurso para hacer un monumento a Góngora. Lo pierde, pero bueno, le dan 1.000 pesetas de premio. 1.000 pesetas de Era una pasta, ¿eh? Un pastizal. Te pongo un ejemplo para que se hagan una idea de lo que son 1.000 pesetas en 1927. ¿Verdad? En el año 1913 nació el abuelo del actual rey, nació en mi pueblo. En mi pueblo, esto no quiere decir nada, pero bueno, nació en mi pueblo. Y su padre, el señor rey, se le ocurrió hacer un rally de coches, el primer rally de la historia de España. Y al que ganó, que fue el marqués de Salamanca, le dio 20.000 pesetas. 20.000 pesetas en 1913. En 1918, que se produce un incendio en el Palacio Real, en San Ildefonso, que es donde yo vivo, y donde nació este otro, pues se quema el palacio y los vecinos lo sacan todo. Y les da a todos los vecinos, por haberle salvado todas las obras de arte, 6.000 pesetas. 1.000 pesetas en 1927, era pues dinero. Era un dineral. Bueno, yo creo que estos años son los años, desde el punto de vista creativo, más poderosos de Alberto. Desgraciadamente, las obras de Alberto no han sobrevivido. Prácticamente de esta etapa no ha sobrevivido ninguna. Son obras, como veis, que tienden a la abstracción. Son obras que tienden también a una poética surrealista. No me voy a extender en esto porque de esto ya hablamos en la pasada conferencia. Entonces son obras que yo creo que nos remiten. No, voy para atrás. Bueno, son obras muy interesantes que nos hablan de la poética de Alberto y que no me voy a extender. No, pero yo en términos históricos, fíjate, es que estas obras son de los finales de los años 20. Hay que pensar qué ocurre en España a finales de los años 20, qué ocurre en 1921, 22, 23. A partir de 23 en España hay un golpe de Estado que se organiza en Barcelona, que provoca una dictadura militar, una dictadura que el rey transige, que firma su sentencia como digamos, el líder político del país, al aceptar un golpe de Estado y que se elimine una Constitución que necesitaba un cambio y una transformación, eso es evidente, todas necesitan cambios y transformación, pero que había desaparecido, ¿no? Entonces, hay una clara fractura social. Hemos hablado mucho de fracturas sociales en esta conversación, pero en este caso es muy importante. Pero aparece algo nuevo y aparece esa dictadura que fracasa, ese intento de corporativismo
pseudofascista que intenta Primo de Rivera y que fracasa, en el que, por cierto, participa de una forma activa el PSOE y UGT, Largo Caballero se implica mucho precisamente para frenar la potencia y el crecimiento que tiene CNT en España en ese momento, que es el argumento que explica por qué el PSOE durante un tiempo apoya y UGT apoya la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Entonces, a partir del 26-27 que fracasa la Asamblea Nacional que quiere crear con partido único Primo de Rivera y empieza el fracaso cada vez más consistente de esa dictadura, se abre un hábito de esperanza. Entonces, el carácter surrealista de este periodo de Alberto es lo que muestra otra realidad. Otra realidad es posible. Esto es lo que siente aquella sociedad española. Es decir, lo que está haciendo aquí Alberto no es una interpretación personal, que lo es, pero también es una necesidad de comprender que no es España una monarquía con un sistema, con un general, con un directorio militar, un directorio civil, sin constitución, sin derechos, sin democracia. Existe otra posibilidad. Ese surrealismo que no solo le ocurre a Alberto, le ocurre a muchos artistas españoles en ese momento, que triunfa esa visión surrealista o expresionista. Claro. Entonces, ¿eso qué nos está enseñando? Está enseñando que las clases bajas de la sociedad coinciden con una élite de la clase alta y burguesa en la necesidad de transformar la sociedad. Lo que pasa es que estoy de acuerdo contigo, en el caso de Alberto, estas obras además, para él estas obras son la libertad. La abstracción él lo dice además en sus textos. La abstracción es la libertad. Es la posibilidad que tiene de moverse en un mundo propio, de su propia imaginación, que le da la libertad. Por eso, probablemente, Alberto, en la Segunda República, tiene muchas discrepancias con los movimientos comunistas, socialistas, etc. Y tiene una disputa muy importante y muy dura con Nueva Cultura. Nueva Cultura era una revista que se publicaba en Valencia, que estaba dirigida por Renau. Era una revista de carácter muy de izquierdas, comunista, y tiene una disputa. ¿Qué pasa en esta disputa ideológica entre el comunismo y otros artistas que quieren ser... Bueno, esto es un debate además... Apuestan por la libertad. Fíjate, es un debate al que intentamos meter en el Hype Festival en Segovia a Anthony Vivor y no se dejó. Estos historiadores o pseudohistoriadores a veces regatean que es un gusto cuando intentan definir categóricamente. Es muy difícil definir la Segunda República Española, es muy difícil definir el proceso de transformación social y es muy difícil definir la importancia que tiene el socialismo, el comunismo, y luego tendrán los fascismos, ¿no? Los nacionalismos, los patriotismos. Bueno, el problema diferencial que existe entre el socialismo, comunismo y sobre todo el anarquismo en España, el localismo inherente a nosotros, la mayoría de los españoles somos, por encima de todas las cosas, somos localistas, no somos ni nacionalistas ni nada, o sea, creemos en un pequeño grupo en el que nos hacen, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, no tenemos esa tendencia, por lo menos incluso en Cataluña en aquel momento que ya había un catalanismo muy fuerte desde finales del 19. Entonces, la confrontación claramente allí no es tanto entre el socialismo y el comunismo forma parte del socialismo en la Segunda República, será al final de la Segunda República, ya en las elecciones del 36 con el Frente Popular, cuando haya una presencia, con esto por ejemplo, pasionaria, ¿no? Entonces ya el PC tenga esa fuerza lo suficientemente importante como para formar parte del proceso ideológico. Es más un enfrentamiento entre el privilegio y el no privilegio. Pues ese enfrentamiento ideológico del que está hablando Eduardo afecta profundamente a Alberto, porque Alberto incluso va a llegar un momento, en el año 1932, que va a dejar de esculpir, no va a producir más esculturas, porque tiene esa tribulación, está atribulado, por un lado, por hacer arte no burgués, hacer arte realista, hacer arte que entienda, entre comillas, todo el mundo y hacer su propio arte o acogerse a su propia libertad.
Entonces, a mí me parece importantísimo. Yo por eso la otra conferencia la llamé El artista interrumpido, porque Alberto deja de trabajar probablemente por estas tribulaciones. Es que es muy importante. Mira, lo estabas poniendo, lo que ponía aquí, lo estaba poniendo en este requerimiento que le hacen, en este ataque que le hacen. Y digamos un ataque, ¿no? Menudo tuit me han puesto, ¿no? Meditate lo que me dicen, ¿no? Yo creo que tiene que ver esencialmente con la aparición sistemática de la propaganda. Esto es muy importante comprender, claro, en general, la propaganda, es decir, el artista se convierte en un talento al servicio de una idea. ¿Y esto dónde surge? Esto surge en los movimientos totalitarios que se constituyen en los años 20. Por un lado tenemos el comunismo. El comunismo tiene una fuerza en la propaganda tremenda. Uno ve, por ejemplo, las políticas de arte propagandístico que se desarrollan primero con Lenin, pero sobre todo con Stalin, que son tremendas, ¿no? Todos al servicio de la idea. Y que lo va a hacer también el fascismo. El fascismo va a generar una inclusión dentro de la estética que va a provocar ese debate. Es decir, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Sirvo a una necesidad de crear? ¿Soy un creador que necesito transmitir lo que siento, lo que percibo? ¿O soy una herramienta de una idea totalitaria que intento convencer a los demás de que esta estética es la que deben seguir, que esta es la idea que debe aplicarse, ¿no? Yo creo que lo que dices tú del artista interrumpido tiene que ver con esto, con la duda de ¿qué estoy haciendo? Mira, lo dice el propio Alberto. Escucha lo que dice. El arte que yo admito es el que cultiva a la persona y la eleva a cosas limpias, fuera de las costras del presente y del pasado. Pero el arte de superación personal está desplazado de nuestro tiempo. Ahora hay cosas que me interesan mucho más que el arte individual. Me interesa la solución del hambre en España y el trabajo para todos, es decir, la revolución económica. Parece que Alberto ha decidido tomar partido y dejar de hacer sus esculturas para poder hacer otro tipo de revolución, la revolución económica. A mí me causa mucha, en el fondo, tristeza que el tirón de orejas que le hace Nueva Cultura a Alberto, diciéndole no eres un artista comprometido porque tu arte no lo entiende el pueblo. Él responde con 4 dibujos políticos que son casi panfletarios. Son unos dibujos realmente panfletos en contra de la cruz, en contra de los sacerdotes, en contra del capital, en contra de los potentados económicos. Y él mismo no solamente los envía a Nueva Cultura, y es el autor de estos 4 dibujos, sino que además los explica desde un punto de vista muy panfletario. A mí me parece que aquí Alberto está transando de una manera poco cómoda con su ideología. Pero ¿cómo no va a dejar de...? Es decir, una persona que tiene una libertad absoluta a la hora de crear y se ve empujado a seguir un guión, esto es tremendo. Esto no puede. Esto lo explica muy bien. Pero ¿qué es lo que le va a pasar en Moscú a lo largo de todo su exilio? Imagínate. Pero que es que esto lo que te iba a decir yo es lo que le pasa a Orwell, ¿no? George Orwell, cuando viene a España, entra en las milicias del PUM, del partido trotskista catalán, ¿no? Con Andreu Nin, y siente que ha venido equivocado, ¿no? Luego cuando le entrevistan en los años 50 y le preguntan ¿volverías a la guerra civil española si viajaras en el tiempo? Y dice, sí, volvería, por supuesto. Y dice, pero volvería con los anarquistas, porque solo perseguían la revolución y no convertir la sociedad en lo que pretende el comunismo, ¿no? ¿Qué significa? No vamos a entrar en la guerra civil porque todos hemos padecido, sufrido, todos somos hijos de la guerra civil y todavía está en la memoria y en nuestro ADN. Pero sí desde el punto de vista de la participación de España en el pabellón, en la exposición de París, ¿qué significa este reto hacia la modernidad que propone España en París? ¿Y qué significa este diálogo con la modernidad, con Picasso, con Miró, con el cine de Buñuel, etcétera? Bueno, pues yo creo que
Bueno, básicamente fue un intento de demostrar lo que tú has dicho, la modernidad de España. Lo que se puede perder si España pierde la guerra. No, sobre todo la idea de que España no es un país de 19ª fila en la que hay que aislarlos para que se maten entre ellos, que fue la consecuencia, la conclusión a la que llega Churchill cuando visita al embajador español el Parlamento, la Cámara de los Comunes, y pide la implicación del Reino Unido en la guerra civil y, sobre todo, que frene la internacionalización que estaba experimentando España con el apoyo de las potencias fascistas en favor de los rebeldes militares, ¿no? Entonces, la idea de que España no es un país de amantes que matan toros, que rezan a las vírgenes y que tienen procesiones. Es decir, España no es un país tradicional y anclado en el pasado. España no es un país en el que haya que hacer un cordón sanitario, como decimos ahora, para que no haya una explosión y un crecimiento de un conflicto que lleve a una Segunda Guerra Mundial. Ese es el miedo que había en la política internacional, esa appeasement policy que se dice, ¿no? Esas políticas de apaciguamiento que llevan a cabo los líderes como Chamberlain, como los Estados Unidos, el propio Léon Blum en Francia, ¿no? Respecto al fascismo y a las agresiones permanentes de Italia y Alemania, ¿no? Y también, por otra parte, de la Unión Soviética y, por supuesto, de Japón. Entonces, la idea es que España queda reducida y aislada completamente por el Comité de No Intervención, que entiende que España es un país insignificante, pero que puede ser la chispa que inicie una guerra y que hay que bloquear todo el país para que se solucione ese problema y se solucione entre los españoles. Y así nos dejaron solos. Claro, pero la idea es, en estas posiciones, decir, oiga, miren ustedes, es que España no somos, claro, no solo tenemos toros, vírgenes y procesiones, también tenemos a Picasso y también tenemos, bueno, esta posición es magnífica, bueno, y el impactante monolito, ¿no? de Alberto, ¿no? En el año 1978, Alberto lo mandan primero a Valencia, como salen todos los intelectuales, y después le piden que vaya a Moscú acompañando a los niños de la guerra y que sea su maestro, y en Moscú se va a quedar hasta su muerte en 1962. Para tener una idea de lo que ocurría en Moscú, tenemos el testimonio de su cuñado, de Luis Lacasa, que nos dice en el año 64, Luis Lacasa no nos lo dice antes, espera a que esté bien muerto Stalin y a que ocurran otras muchas más cosas en la Unión Soviética. En el año 64, Luis Lacasa nos dice: tú no sabes lo que fue esto en la época de Stalin. Era imposible. Alberto pasó una crisis moral gravísima, porque su vida era ser escultor y tuvo que dejar de serlo, porque le querían obligar a hacer escultura realista socialista, y él hacía esculturas abstractas. Entonces él empezó a realizar decorados para el teatro. Cuando después de muerto Stalin se celebró el 20 Congreso del PQS, se vio en condiciones de libertad para volver a hacer escultura, pero sin que nadie se lo encargara, porque cuando él se encontró en condiciones de volver a ser escultor, las instituciones soviéticas eran incapaces de encargarle nada a un escultor abstracto y extranjero. Por lo tanto, se tenía que comer sus propias esculturas en su casa. Las esculturas que iba realizando las tenía que meter debajo de la cama. Alberto vivió no solamente un exilio geográfico, un exilio infinito, sino que también vivió un exilio artístico. Él es una persona, es un artista, insisto, interrumpido por la ideología, interrumpido por las circunstancias que le tocaron vivir. Años más tarde, una vez muerto Stalin, bueno, pues empezó a esculpir de nuevo, empezó a hacer algunos trabajos, y tenemos aquí un maravilloso regalo que nos ha traído nuestro amigo Jesús Romero, nada menos que una escultura de Alberto que se llama El pájaro bebiendo agua, que es una de las esculturas de bronce que, una vez muerto Alberto, su familia tradujo las esculturas de Alberto, las pocas que quedaban, las tradujo a bronce, y algunas personas como Jesús pudieron adquirir uno de los múltiples. En esta escultura vemos la estética de Alberto,
Primero, es un placer tocarla. La puede uno acariciar no solamente con la mirada, sino también con el tacto, porque tiende a esa verticalidad. Este pájaro bebiendo agua tiende a la verticalidad. Tiene el hueco, que es otra de las características de Alberto, pero fijaros que es un hueco estructural, es un hueco que pertenece intrínsecamente a la escultura. Y luego, más que una escultura tridimensional, es una poesía. Es una poesía porque el pájaro bebiendo agua nos remite a esa naturaleza de la que Alberto siempre ha estado vinculado. Alberto siempre nos dice que el verdadero arte está en la naturaleza. Alberto dice, un árbol no quiere ser otra cosa que un árbol, una flor no quiere ser otra cosa que una flor, pues un pájaro no quiere ser otra cosa nada más que un pájaro. Y entonces Alberto sintetiza esa poética de la naturaleza, la sintetiza en unas formas muy simples y a la vez muy complejas, incorporando, como digo, el hueco, incorporando el vacío como un elemento estructural. Estoy muy agradecida a Jesús de que nos haya traído este regalo y estamos muy agradecidos a todos vosotros por habernos escuchado en esta conversación tan interesante. Gracias, Eduardo. A vosotros por estar escuchando. Muchas gracias. Vamos a abrir la charla a todos vosotros, que para eso estamos aquí, para conversar. A ver, ¿queréis comentar? Claro, yo he partido de la idea de que algunos de vosotros estabais aquí ya en la conferencia previa donde hablamos más concretamente de la vida y de la obra de Alberto y pudimos comentar muchas de sus obras. Hoy nos hemos ido más por el contexto histórico, pero seguro que tenéis cosas que decir, preguntas, opiniones. La conferencia a la que hace referencia Rosario está en el canal de YouTube de la biblioteca y también el de la Fundación. Yo la he visto en este canal, no tuve la suerte de poder estar aquí de manera presencial, pero escuchándoles, la verdad es que uno ha ido construyendo la vida de Alberto y viendo las influencias que ha tenido. No sé si alguien tiene alguna pregunta, porque imagino muchos de ustedes serán toledanos como yo, y uno siempre el colegio Alberto Sánchez, la escultura de Alberto Sánchez, y como Alberto Sánchez muy vinculado a Toledo, cuando en realidad él salió siendo un niño y no volvió, ¿no? Siempre tuvo, como todos los españoles que estuvieron fuera de España, a España en la cabeza y sobre todo a Toledo y su barrio de las Covachuelas, como decía Rosario. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna reflexión que añadir a lo que han conversado Eduardo y Rosario. ¿Nadie? Venga, hombre, no nos dejéis solos, que hemos estado aquí muy enrollados los dos. Ha sido tan reveladora que... ha quedado... Pero os ha parecido interesante abordar a Alberto desde este punto de... Parece que hay por ahí una pregunta. Sí. Bueno, Alberto, sobre todo sus amigos, pero Picasso fue muy claro, muy directo al carácter de Alberto. Picasso decía que Alberto era un hombre muy grande, pero decía que era un hombre que tenía un gran sentido del humor, que tenía un humor muy socarrón y que era un hombre siempre muy apegado a la tierra, ¿no? a la naturaleza. En la conferencia pasada yo puse un autorretrato de Alberto del año 52, que es una pena que no lo he traído. Ese autorretrato nos habla del carácter, Jesús, de Alberto. Un hombre enjuto, un hombre nada coqueto, nada presumido, nada presuntuoso, una persona que consideraba que el arte era un oficio. Y él toma los pinceles como si fueran unas herramientas de trabajo. Y se retrata a sí mismo
con una boina, él tiene una boina con sus gafas y con los pinceles que toma en la mano. Él era una persona que hacía chistes, pero eran unos chistes muy sutiles, eran unos chistes bastante inteligentes. Picasso, por ejemplo, cuenta que Alberto fue un día al Museo del Prado y se encontró a un copista que estaba sufriendo mucho. Y dice Alberto, claro, si es que este copista está sufriendo mucho porque hay 2000 pájaros en este cuadro y ¿a quién le importa pintar 2000 pájaros? Y lo que tiene que hacer este hombre es dejar de copiar y dejar de hacer pintura tan realista, porque con la pintura realista no vamos a ningún sitio. En fin, que tenía esa espontaneidad. Él se lo pasó muy bien en París. Cuando en París lo mandan en el año 1937, lo envían a París para poder realizar su gigantesco monolito de 12 metros y medio. Él se lo pasó muy bien. Para él París fue, además era la segunda vez que salía de España. La primera vez él había salido muy joven con Francisco Mateos a Portugal y luego a Marruecos a hacer el servicio militar. Entonces, esa tercera vez, he dicho 2 veces, la tercera vez va a París. Y para él París, pues, es una maravilla. Él se queda maravillado en París y además trabaja con un fervor enorme en el pabellón. Trabaja con sus manos, ayuda a montar el pabellón y está fascinado porque además su mito es Picasso. Para Alberto, Picasso es el gran artista, pero tiene la oportunidad de conocer a Miró también y bueno, se queda empatado con Calder. La fuente de Calder del pabellón le encanta, le fascina. Alberto debía ser una persona que sufrió mucho en Moscú. Yo me imagino, por lo que he estado investigando, lo que he estado leyendo, incluso tengo un testimonio de un estudiante suyo en Moscú, cuando él daba clase. Él nunca aprendió ruso, o sea que estuvo muchos años prácticamente en otro exilio. Es que fueron muchos los exilios de Alberto, fueron muchos. Y un poco la Fundación Ortega Marañón, en connivencia con nosotros, con los profesores, queremos sacar a Alberto de ese exilio, que tengamos conciencia de que Alberto es patrimonio de Toledo, pero es patrimonio de España. Tenemos que reivindicar su figura, tenemos que reivindicar su trabajo. Y aunque hay mucha dificultad, porque claro, quedan muy pocas obras de Alberto, se han destruido muchas, pero poder reivindicarlo y poder sobre todo sentirnos muy orgullosos y moverlo en los espacios que él se merece, en esos espacios, en el espacio público. Él nunca vendió una escultura, jamás. Solamente le compraron una vez en el año 33, una maternidad, la maternidad de un monumento, del monumento a los niños, y fue la única vez que vendió una escultura. Él nunca quiso estar en los museos, nunca quiso estar en un espacio comercial. Él lo que soñaba era con hacer un monumento a los pájaros en un monte, en el monte Testigo, ¿no? En el monte que tenemos ahí. Él era lo que quería, levantar un monumento a los pájaros, dice, porque él vio un día un pájaro chiquitín que se lo comió un pájaro grande. Y entonces él dice, yo lo que quiero es que haya un monumento para que los pájaros se puedan esconder, para que los pájaros pequeños se puedan defender de los pájaros grandes, pero sin ninguna intención de venderlo ni de exponerlo en ningún sitio, sino el arte por el arte. Por eso en esta diapositiva, arte, vida, artista, naturaleza, ¿no? Que vivieron una época equivocada, quizás. El arte por el arte, entre 1915 y 1960, sí. Es ya propaganda pura, ¿no? Y más en Moscú.
De todas maneras, yo me gustaría, fíjate, reflexionar un poquito sobre este pabellón. Que esto no somos muy conscientes. Cuando ves esta imagen, primero el edificio, que es un edificio espectacular, pero lo que había dentro. Es que es la primera vez que se puso Guernica. Yo lo que siempre digo con respecto a este edificio es que es un edificio que tiene una vocación de transparencia. Todos los demás edificios de la exposición de París eran casi búnkers, sobre todo el de la URSS y el de Alemania. Y sin embargo, el edificio español es un edificio translúcido. Y como dicen los arquitectos de la escuela alemana de la Bauhaus, es que esa transparencia es una cuestión moral. No tenemos nada que ocultar. Queremos que todo se vea. No queremos tapar nada. Queremos que se vea claramente la fuente de Calder. Queremos que se vea claramente el Guernica. Queremos que se vea la posibilidad de que España puede aspirar a un mundo mejor. Y el monumento de Alberto, ese fantástico monolito de 12 metros y medio, es una utopía. España puede, el pueblo español puede aspirar a un mejor país. Lo que da mucha pena es que esto se abortó. Esto quedó, por lo que ha dicho Eduardo, por las potencias democráticas, entre comillas, que no apoyaron, por los intereses que ha explicado perfectamente Eduardo, y sobre todo porque luego resultó más cómodo, más fácil, mucho más conveniente tener a Franco, porque le tenían más miedo al comunismo que a Franco. Sí, entonces, yo creo que es un edificio, igual que la memoria de Alberto, yo creo que el edificio de la exposición lo deberíamos reivindicar. Yo te quería decir, yo creo que es una cosa que, disculpen que sigamos hablando, porque es que esto es para seguir. Es una cosa que, lo que quiero decir es que de esa exposición de 1937, ¿qué ha trascendido además de esto? Lo único, fijaos, sí, claro, en el Museo Reina Sofía tienen la oportunidad de ver la maqueta de este pabellón, pero como está diciendo Eduardo, no ha trascendido. O sea, realmente es la maqueta que se ve el Guernica en su ubicación original y cómo fue pensado y dónde estaba ubicado. Se ve el Miró, pero la escultura de Alberto, que también está en la entrada, una reproducción de Museo Reina Sofía, sin embargo, ha quedado diluido. Como decía antes, el Colegio Escultor Alberto Sánchez. Y aquí durante la conferencia y la anterior se hablaba de Alberto. Y me decía Rosario, es que es Alberto. Pero ya, pero nosotros tenemos que reivindicar porque Alberto Sánchez, o Alberto, para que pero primero vamos a que sea conocido no por un colegio o no por aquella escultura que creo que teníais que está en La Vega, ¿no? Que no es de él. Que no es de él, pero que aquí o en España en general es el gran desconocido, a pesar de haber estado en ese lo que ha dicho antes Rosario de la memoria y demás, es que tendemos, sobre todo los españoles, tenemos una enfermedad que es congelarnos en un momento de la historia. Es decir, congelar nuestra memoria, nuestro pasado, el legado en un momento concreto de la historia. Estamos encantados de entrar en un palacio y decir, porque este palacio es donde vivía Felipe II, y Felipe III, y Felipe IV, y vino Felipe V, y vino Carlos III, y vino media España y medio mundo, pero lo tenemos congelado en un momento, ¿no? Entonces, la memoria del pasado de cultural de una ciudad como es Toledo está congelado en la época pseudo-imperial que se dice, ¿no? Y Toledo, en términos estéticos, está congelado en el Greco. Es decir, es que parece imposible que en Toledo haya algo más. Bueno, la fuente de Cristina Iglesias está de basurero enfrente de... Sí. Esto sí que es... No tiene por ahí... Ahora la tienen limpia, pero vamos... Y de basurero está de buscarle a alguien. Sí, yo lo he visto, Petri. Pero y que cuesta tenerla limpia. ¿Había por ahí una aportación, una pregunta? Sí, hay. Sí. Yo lo que quería preguntar de lo que me sorprende, por ejemplo, la figura de Alberto y el Toledo, nos sentimos orgullosos como toledanos que somos.
Sin embargo, creo que se ha cometido que si estuviera Alberto, donde han puesto sus obras, creo que le daría algo. Sí. Creo que donde las han puesto y cómo las han puesto. Sí. Viendo los sitios tan maravillosos. Han mencionado el Greco. El Greco, al fin y al cabo, no era de Toledo. Y sin embargo, pues tiene un gran edificio, se le ha promovido. No sabemos lo que es. Y sin embargo, Alberto. Bueno, yo si quieres que hablemos de lo de Polo, podemos hablar del espacio. Estoy de acuerdo. Te pongo un ejemplo, yo soy de paralelismo, ya lo he dicho varias veces hoy. Un paralelismo que tengo yo ahí en Segovia. En Segovia, en el convento de los carmelitas, bueno, pues ahí sabéis que ahí murió San Juan de la Cruz, y cuando la palmó, pues como era un carmelita pobre, miserable, que todo lo que tenía era mendicante, pues le abrieron sus compañeros un agujero en el suelo, una baldosa, y lo echaron ahí dentro. Y cuando le hicieron, le santificaron, pues el ayuntamiento, el obispado, le construyeron un monumento horrendo y metieron allí los restos de aquel pobre hombre, que lo que dice usted, si se levantara la cabeza, se volvía a morir antes de picotear. Yo quiero hablar de ese tema del espacio Roberto Polo. En primer lugar, Roberto Polo es un coleccionista privado que, bueno, hizo las movidas que hiciera y convenció al político de turno para que le diera ese espacio. En segundo lugar, Alberto no merece estar en un sitio tan claustrofóbico y tan mal expuesto encima de una mesa que parece más una muestra de trabajos manuales de un colegio que una muestra de esculturas. Pero es que además no se explica en ese espacio expositivo, no se explica que no hay originales de Alberto. Lo que hay ahí son los múltiples que mandó a hacer la familia y regalarlos al Museo de Arte Contemporáneo, perteneciente al Museo de Santa Cruz, que es donde estaban originalmente dialogando con otros artistas de la época. Por lo tanto, yo estoy completamente de acuerdo con usted. A mí no me gusta entrar en polémicas porque lo mío es hablar de arte y hablar de estética, pero pienso que desde el punto de vista estricto del arte y de la estética, Alberto no merece ese espacio, no lo merece. Y además, él no dialogaría con Roberto Polo porque el concepto de lo que es la mirada hacia el arte de un coleccionista privado y lo que fue Alberto como artista es que es una discrepancia brutal. Entonces, si vamos a tener ahí a las esculturas de Alberto, entre comillas, expliquémoslo. Expliquemos que esas esculturas son múltiples, son magníficas, son preciosas, pero son múltiples. Y expliquemos por qué está ahí, si lo podemos explicar. Yo quisiera contestar también. Esas obras estuvieron en lo que se conocía la calle de las cadenas. Las bulas, sí. Ese cerró porque no se promovía políticamente. Y yo qué quiero que diga. A mí no me gusta tampoco, porque a mí soy apasionada de Alberto. No me gusta, pero mejor que estén ahí que no cogiendo polvo en el almacén de la Musa Santa Cruz. Pero explicadas y mejor expuestas. Si van a estar, que estén mejor expuestas. En los años 80, aquí en el Palacio de Salidas, en una exposición de Alberto Sánchez, el grupo Tomis. Sí, hablamos el otro día de esa exposición. El museo de Alberto. ¿Qué pasa con Alberto aquí? No es... No cuaja. No sé. Porque igual la reproducción que, como bien ha dicho usted, el pueblo español tiene una estrella del Reina Sofía, es que fueron los de la
Escuela de Artes que fueron al Malta, a Barcelona, porque encontraron la maqueta. En el 86. Esa documentación que fue promovida por la Junta, o sea, esa documentación no se les pidió a los profesores de la Escuela de Artes, ni siquiera fotografías. Fíjate. Y se les dejaron escapar esa reproducción que tiene que haber estado en Toledo. Pues sí, porque además es que en el Museo Reina Sofía tienen expuestas ahora mismo 3 cosas de Alberto. Todo lo demás sigue en cajas, porque están en los almacenes. Está la maqueta del pueblo español, tiene un camino hacia una estrella. Está un decorado, el decorado de los cornudos, y está una bailarina. Esas 3 cosas. Después no busques más cosas de Alberto. O sea que podría ser que Toledo o un museo estatal de Toledo pudiera pedirle al Reina Sofía tener todas esas obras aquí en Toledo expuestas. Pero lo de Roberto Polo hay que explicar que mejor están, sí, están mejor expuestas, pero lo regular no lo hace bueno. O sea, temporalmente, no debe ser el destino. Pero tampoco se explicaban bien en la calle de las Lunas, la calle de la cadena, vamos a ver. En la Casa de las Cadenas. La verdad, Alberto ha estado Muy olvidada. Se hizo el primer catálogo de la inauguración del museo, ya de muy buenas. O sea, que no iban ni los turistas, no se promovía ese museo. Es verdad. Y claro, al final muere. Claro. Y lleva cerrado, ¿qué? 20 años o más. No, ya está perdido. Era mucho precioso para tener, ¿por qué no? La obra de Alberto. 30 años lleva. 20, más de 20. Desde el 2000. Ese museo dependía del MEAC, el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. Del primero de Madrid, Y del también antiguo. del Prado. Y había un garigal de obras. Estaba la de Alberto, la Fundación Capa, que era la que hizo la reproducción hispana. Sí, en Madrid. Vamos, Entonces, como era los periódicos de la época, cuando murió Alberto, pues empezaron a venir el hijo, la familia, que han ido a las... Sí, cuando se inauguró esta escultura. Los museos nuevos de arte contemporáneo de España, una horita de Alberto. Pero son los múltiples. Claro, compadre, el Eduardo Capes es las que hace las reproducciones. Y es que eran los periódicos que decían, tengo un Alberto por... Eso hace que pierda valor también la obra. Pero bueno, aquí se hace, se ponen ahí. ¿Y qué pasa? ¿Esa obra de quién era? Porque la hace la reproducción. O sea, no se sabe realmente. El hijo dona obra pictórica, bueno, que son dibujos de bocetos. Sí, los dibujos. ¿No? Sí. Son originales, pero son bocetos. Sí. Que se ve perfectamente. Lo dona, pero luego estaban obras cedidas del MEA, como de Canovar, por ejemplo. Luego también había otras de la Bienal del TAF, aquella maravillosa concurso a 2 años de Toledo que se perdió también. Luego de la Junta Castellana, o sea, ¿no había algo también de Antonio López por allí o de Antonio? Sí, un dibujo. Algún dibujo. Un dibujo del lapicero. Pero bueno, sí, incluso en Santa Cruz ha puesto algunas de las obras. ¿El qué? Ahora, en la parte de exposición temporal. Sí. Pero no han buscado, porque sí, que a mí lo que me da pena es todo el patrimonio que tiene Toledo, que tenemos, no se perderá, pero se ha disfrutado muchos años. Claro. Que se tiene y no sé lo que pasa. De verdad, los que te me parece que les falta algo. Pero bueno, también gracias a estas conferencias vamos dando otra visión y vamos, este espíritu crítico que tú estás mostrando, que todos estamos mostrando, creo que ayudan un poco a mover y hacernos pensar todas estas cuestiones, ¿no? Como bien decías, bien están aquí mejor que cogiendo polvo, pero también aspirar a una ubicación, a un discurso museográfico más completo que explique en en primer lugar, que no son obras, que son producciones, ¿no? Vale, hay que descongelar la ciudad. Yo creo Así que una cosita. Esa escultura, si yo no nos deja, es una obra, no sabéis,
de cuando se ganó la beca, pensionado con la Diputación, al año 25. La mujer toledana. No entiendo por qué narices mezclamos ovejas, churras con gallinas. ¿Por qué todos los martes tienen que ir a hacer manifestación a su mujer? Pues la único... Ahí la ve. La universidad, lo de ellos, que la mayoría no saben ni lo que es. Es que no hay... Y que no es religiosa también. Porque Es que no hay otro sitio. Pero es contra la violencia. claro, pero por eso Eso es signo de los tiempos, ¿no? que no van a una estatua de Santa Teresa, sino que, porque, Hay quien piensa que es una santa, ¿eh? sí, le ven con el... Yo he pasado, he oído a muchos turistas que nos... Ay, esta es una santa, ¿no? Yo no digo, no. Bueno, Es que tampoco está explicada. Sí lo ponen, ¿eh? Detrás. bueno, pero hay un minimalismo cultural que traslada a todas las ciudades de este país, que es de risa. Porque en Segovia hicieron un monumento a la invención, bueno, la primera imprenta que hubo en España, que efectuó un libro que estuvo en Segovia, que la hizo un tipo que era un alemanote, yo le llamo, que era Juan Paris de Heidelberg, y para conmemorarlo pusieron un monolito en un sitio que no tiene nada que ver con nada, pues como esto, y pone Johannes Parix, y no pone nada más. Primero, la gente sabe latín. Segundo, la gente sabe quién era este tipo. Pues, ¿qué piensa? Pues será un santo. O siempre la gente tiende a este tipo de homenaje completamente desestructurado. En el caso de Alberto, pues yo lo que he dicho antes, hay que descongelar la ciudad, hay que moverla, descongelarla, mover conciencias y cuando un político toma una decisión de carácter cultural, que se acuerde de que este señor dejó de producir por culpa de la propaganda. Esto es muy importante, que el arte tiene que ser arte, no tiene que ser mensaje político ni social, ni tiene que concienciar a nadie de nada. Tiene que hacernos amar el arte porque sí. He dicho. Pues muchas gracias. Gracias a Rosario, gracias a Eduardo. Gracias a ti. Emplazarles a la próxima, que es en diciembre, el día 11, que precisamente una de las piezas que hay en el Museo Reina Sofía sobre La romería de los cornudos. escenografía que realizó Alberto Sánchez, pues el profesor Rafael Fuentes hablará sobre ello. Y mientras que se hablaba de las obras abstractas, una anécdota sobre que es de Miró, que estaba en una exposición de su obra, ¿no? En París, y la hija del embajador se acercó y le dijo, no lo entiendo. Entonces le dijo Miró, ¿pero te gusta? Dice, sí. Dice, ¿y entiendes el canto de los pájaros? No, pero ¿te gusta? Sí. Entonces muchas veces el arte abstracto no es que me guste o no me guste, o que lo entienda o no lo entienda, es que te llegue y que transmita lo que transmitía Alberto, sabiendo su origen y su propia formación. Así que muchas gracias y nos esperamos el 11 de diciembre, que es un lunes. Venga. Muy bien. ¿La cosa bien? Muy bien. No te lo digo, así, una chapa de una hora. Oye,